Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Giris Gómez. Soy estudiante de quinto semestre de Ciencia Política de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAM. En el día de hoy presento los resultados correspondientes a la fase 4 del curso, los cuales están enfocados en comparar la dinámica de los principales instrumentos y lineamientos de la macroeconomía en economías abiertas, explicando su incidencia directa en el comercio internacional colombiano. El propósito central de esta exposición es responder de manera muy argumentada y crítica a la pregunta que nos formulan. Los bajos niveles de apertura económica del país durante los últimos 30 años afectan importantemente la dinámica de comercio internacional colombiano. Para responder a esta importante pregunta, nos basaremos en los conceptos analizados a lo largo de las fases previas, cruzándolos con referentes teóricos clave como Paul Krugman, Jeffrey Sachs y José de Gregorio, para comprender cómo estos autores han abordado la materia y establecer una base más sólida antes de mirar nuestras cifras locales. Es fundamental que revisemos primero los pilares teóricos. Por ello, pasemos a observar nuestra segunda diapositiva, que es el marco teórico. Aquí debemos revisar los instrumentos macroeconómicos fundamentales de una economía abierta. Autores como Sachs y Larraín nos recuerdan que las decisiones de política interna están conectadas al resto del mundo a través del tipo de cambio y la balanza de pagos. El tipo de cambio real no solo es un número, es el indicador de la competitividad de nuestros productos frente al exterior. Cuando un país experimenta una volatilidad extrema en su moneda o cae en la llamada enfermedad holandesa, es como un fenómeno ampliamente estudiado en la macroeconomía, donde la abundancia de un recurso natural aprecia la moneda y asfixia a los demás sectores. La estructura del comercio internacional se distorsiona y por otro lado también argumenta Krugman y de Gregorio, la balanza de pagos y la cuenta corriente nos muestran si un país está generando verdadera riqueza a través de sus exportaciones o si simplemente está financiando su consumo mediante el endeudamiento externo o la inversión extranjera directa en sectores extractivos sin un valor agregado. Teniendo clara esta relación entre competitividad, tipo de cambio e inserción global, surge el interrogante: ¿cómo se traducen estos conceptos en tensiones reales para nuestro país? Para ilustrar este debate de manera directa, visualicemos el siguiente esquema. Como pueden observar, en la pantalla estructuré un cuadro sinóptico y analítico que divide el impacto de los bajos niveles de apertura de Colombia en dos vertientes argumentativas fundamentales. Por un lado, encontramos la postura de que los bajos niveles de apertura sí afectan negativamente y de forma drástica al país. ¿Por qué? Porque Colombia padece de un proteccionismo inercial. A pesar de haber firmado numerosos tratados de libre comercio, persisten barreras no arancelarias y trámites burocráticos que aíslan al aparato productivo. Al no haber una apertura profunda, no participamos del comercio intraindustrial, es decir, no importamos piezas de alta tecnología para ensamblar y reexportar productos complejos, lo que perpetúa una falta severa de diversificación. Hoy exportamos prácticamente los mismos productos básicos que hace 3 décadas atrás. Por otro lado, la literatura sobre integración económica, como la de Nishikimi y Guinard, nos invita a ver la contraparte, una apertura económica acelerada o total sin una política industrial previa. Puede destruir el empleo local. Los bajos niveles de apertura han funcionado en ocasiones como un escudo necesario frente a la vulnerabilidad externa.
protegiendo sectores agrícolas sensibles que compiten en condiciones de desigualdad contra economías extranjeras fuertemente subsidiadas. Además, la baja apertura no es solo un deseo normativo, sino una consecuencia de nuestra geografía y deficiencia en infraestructura. Abrir los mercados sin vías de transporte competitivas ni puertos eficientes no genera comercio, genera quiebras generalizadas. Este contraste entre la necesidad de diversificación y los riesgos de la exposición internacional nos permite abandonar la teoría abstracta y mirar la evidencia histórica. Revisemos entonces qué ha ocurrido exactamente en el terreno nacional durante las últimas 3 décadas. Al aterrizar esto en los últimos 30 años de la historia económica de Colombia, vemos una clara paradoja. El inicio de los años 90 llegó con la promesa de la apertura económica, un lineamiento macroeconómico globalizador coherente con las teorías que revisamos en Copelli sobre la mundialización. Sin embargo, los datos demuestran que el indicador real de apertura de Colombia es la suma de exportaciones e importaciones dividida entre el PIB, el Producto Interno Bruto. Sigue estando entre los más bajos de América Latina, superado ampliamente por pares como Chile o México. La dinámica del comercio internacional colombiano se ha visto afectada de manera muy importante porque los instrumentos macroeconómicos se han utilizado principalmente para contener crisis y mantener la estabilidad de precios a través del control de la inflación por el Banco de la República, descuidando la transformación productiva. El tipo de cambio flexible ha servido como un amortiguador eficiente ante choques externos de precios de commodities, pero cuando el peso colombiano se devalúa, nuestras exportaciones tradicionales no aumentan significativamente porque la oferta es rígida. No podemos duplicar la producción de petróleo o café de la noche a la mañana. Esto demuestra que los instrumentos macroeconómicos aislados no pueden corregir fallas estructurales si el nivel de apertura y competitividad real de las empresas es muy deficiente. Toda esta evidencia acumulada desde las bases conceptuales hasta las cifras históricas de nuestro comercio nos conducen necesariamente a establecer las lecciones definitivas de este estudio. Con esto en mente, pasamos a nuestra diapositiva de conclusiones para dar cierre a esta sustentación. Quiero resaltarle 3 conclusiones fundamentales obtenidas a partir de este análisis. En primer lugar, respecto al impacto directo, confirmamos que los bajos niveles de apertura económica de los últimos 30 años sí han tenido una incidencia crítica y limitante en la dinámica comercial del país, amarrando a Colombia a una dependencia estructural de las materias primas primarias y restándole dinamismo frente a mercados globales que son más avanzados. En segundo lugar, evaluando la instrumentación, es evidente que los lineamientos aplicados en Colombia han priorizado la estabilidad macrofinanciera y el control inflacionario sobre el crecimiento comercial. El manejo cambiario y de balanza de pagos ha cumplido un rol defensivo y de amortiguación, pero ha sido insuficiente para dinamizar el comercio exterior ante las deficiencias en infraestructura y costos de transporte. Finalmente, con una mirada hacia el siglo XXI y considerando las tensiones globales actuales entre mundialización y deglobalización descritas por Copelli, Colombia debe replantear su política. No se trata de un aislamiento total ni de una apertura desarticulada, sino de transitar hacia una inserción estratégica activa que fortalezca el desarrollo local y regional, permitiendo que los instrumentos de la macroeconomía abierta impulsen de una vez por todas una industrialización con verdadero valor agregado. Bueno, agradezco enormemente su atención. En la diapositiva final, bueno, queda registrada de forma más detallada la bibliografía reglamentaria
que dio soporte académico e inferencial a toda esta actividad. Muchísimas gracias.